Muy buen día. Bienvenidos a Conversemos de la Obra de Cristo. Mi nombre es Alejandra Sáez y estoy transmitiendo desde la ciudad de Villa Alemana, Chile. Hoy nos acompaña una querida invitada. Su nombre es Alexandra Vizcarra. Ella es de Ecuador, actualmente vive en Dubái y es una persona con mucho trabajo espiritual a través de su vida. El conocimiento que ha recibido lo comparte con todos nosotros por medio de su canal llamado Camino a las Estrellas, con programas como Café Astral, La Hora de Cristo y el Plan Divino, gestión de emociones, manejo de energías, reflexiones, entre otros. Conoció la obra de Cristo y está ayudando a su estudio y difusión. Para nosotros es una gran alegría tenerla como invitada el día de hoy. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, como siempre, en primer lugar, te mando un fuerte abrazo a la distancia y de verdad muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias a ti, Alexandra. Bueno, la mayoría de nosotros conoce tu historia espiritual, pero igual te quería pedir si nos podrías contar un poco de ella, en especial para las personas que nos están acompañando y que aún no te conocen, por favor. Claro que sí. Bueno, si vamos así cronológicamente, cuando yo era niña, yo tenía muchas experiencias espirituales que eran muy fuertes. Eran experiencias que no solamente me pasa, de hecho, hasta el sol de hoy, mis experiencias nunca me pasan a mí sola, siempre me pasan con más personas. Siempre estoy acompañada de gente cuando pasan estas situaciones. Pero cuando yo era pequeña, pasaban cosas, digamos, que yo no podía entender y yo trataba de preguntar y cada vez que yo preguntaba, para mí era mucho más confuso, me sentía con mucho temor. Yo sentía mucho temor de todo lo que yo experimentaba y al mismo tiempo, eh, digamos que tal vez era un temor transmitido y tal vez la incomprensión de lo que sucedía, ¿no? Entonces te quiero dar un ejemplo. En mi caso, yo siempre tenía muchos sueños y esos sueños siempre eran como que yo llegaba al mismo lugar y aparecía ahí un guía y siempre era el mismo guía. Ese guía me ha acompañado toda mi vida y ese guía a mí me daba confort, me confortaba porque, bueno, mi niñez tuvo varias situaciones y entonces ese guía me daba esa calidez, digamos, ese aliento, esa motivación. Y la cuestión es que en mi día a día yo me sentía a veces, digamos, sola o desprotegida y esa, digamos, y esa presencia siempre se hacía presente en mi vida de una manera que era totalmente, creo yo, avasalladora, vamos a decirlo así. Al punto que en una ocasión yo le contaba a mi hermana que, digamos, que en la noche yo podía sentir, incluso, digamos, que me tocaban, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, por cualquier situación que, digamos, que tuve durante mi infancia, yo sentía muy triste y yo lloraba. Em, y entonces yo sentía el abrazo, pero lo sentía físicamente. O a veces yo, por ejemplo, sentía que me movía el cabello, o sea, me movía el cabello. Y entonces mi hermana no me creía, ¿no? Ella era bastante escéptica y un día estaba en mi cuarto y ella me dice, bueno, si es que son ciertos estos ángeles, porque yo les decía ángeles, yo no sabía cómo más llamarles. Bueno, si es que son verdad, entonces, bueno, que a mí me muestren que son verdad. Y yo tenía mi escritorio en donde yo hacía mis deberes y ahí había un teléfono. Y eran esos teléfonos, no que son los que se paran como pestañas, sino que eran así como, no sé si te acuerdas que eran ancianchitos. Y entonces la base es mucho más larga, ¿no? Y el teléfono se cayó completo. Y después yo tenía al lado de mi escritorio, tenía una estantería con mis peluches y con mis juguetes. Y comenzaron a caerse así. Y mi hermana salió gritando así despavorida. Y yo me acuerdo que ella me dijo, no quiero que te vuelvas a acercar a mí. Y eso a mí me marcó mucho.
Entonces, yo hablando ya con mi hermana de adultas recientemente, cuando mi hermana me vio también en el programa de Roxy, ella me decía, yo no pensé que eso te afectó tanto, yo no me refería a que no quería que te acerques a mí, sino que eso que te estaba acompañándote, yo no quería que esté cerca de mí, pero la cuestión es que éramos niñas. Y al final lo que pasaba es que todas estas situaciones hacían que la gente y yo misma, digamos, se sienta muy impresionada con las cosas que sucedían cuando estaba yo alrededor, ¿no? Hasta el sol de hoy pasan muchas de estas cosas, pero lo que quiero decirte es que yo pedía por guía porque mi vida no era tan fácil. Y esto que yo sentía que me ayudaba y que me apoyaba, de pronto se convertía en el factor que hacía que la gente que yo más amaba se aleje de mí. Y entonces yo lo que hice fue que yo comencé a cerrar todos mis canales porque tenía mucho miedo y cada vez que yo preguntaba, me decían cosas que a mí me confundían más. Y entonces, obviamente, yo lo que hice fue cerrar mis canales y cada vez que comenzaba a sentir o a escuchar o a ver, yo lo que hacía es como, si, literalmente, si estaba viendo, no quiero ver. Si es que estaba escuchando, no quiero escuchar. O sea, yo decía, no quiero que me hablen, no quiero saber. Si sentía algo, yo tengo muchas intuiciones o muchas confirmaciones que son, no sé cómo explicarlo. Hay una palabra que es como sensoriales, en el sentido de que, por ejemplo, literalmente cuando yo siento algo en el lado izquierdo, yo regreso a ver y hay algo ahí. Es como que me muestran incluso a dónde ver. Es como, son cosas que siento en el cuerpo. Entonces, cuando yo comenzaba ya a sentir esas sensaciones, yo comenzaba a cerrar. O sea, yo decía, no quiero saber, no quiero escuchar, no quiero ver. Si es que sentía algo aquí, me iba para allá. Era como que me determiné a que no quería escuchar ni sentir nada, porque esa incapacidad que tenía la gente a mi alrededor de explicarme lo que estaba pasando fue determinante en la relación que yo tuve con mis experiencias y mis capacidades, digámoslo así, abiertas en ese momento. Y la cuestión es que yo me dediqué durante un tiempo muy importante en mi vida a tratar de vivir de acuerdo a las expectativas que tiene el mundo, ¿no? Esas expectativas que el mundo te muestra de, qué sé yo, eh, académicamente, pues es cumplir todos mis objetivos, viajar, tener un trabajo que, digamos, que tenga cierta relevancia, cosas materiales, ¿no es cierto?, de las cuales nos comenzamos a llenar. Y comienza también un proceso de experimentación, digamos, de la vida, de todo lo que puedas hacer, ¿no es cierto? Y es como que yo me alejé totalmente de la guía. Yo cuando cerré mis canales dejé de soñar con el guía que siempre me acompañaba, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que en realidad todo lo que hacemos influye en nuestra capacidad, en nuestras capacidades, en nuestra sensibilidad. Y yo quiero decirles que yo cometí muchos errores en ese camino cuando yo me alejé y dije, quiero vivir la vida, digamos, tal cual se nos muestra constantemente, ¿no? Porque es también como que se nos muestra en la televisión, en los periódicos, no sé, en las series de televisión, en las películas, en los libros, o sea, tienes un bombardeo de información que tú comienzas a actuar en función de eso que estás pensando que es ser joven o vivir. Y la cuestión es que yo quiero decirles, querida familia, que yo cometí muchos errores y mi desconexión fue total. Entonces comencé un camino, digamos, de aprendizaje a través del dolor, porque no existe acción sin consecuencia. Todos nosotros sabemos que parte del crecer espiritualmente es aprender que tenemos que hacernos responsables de las cosas que hemos creado y hemos generado y que hemos puesto en nuestro camino. Y yo comencé a trabajar mucho en en comenzar a entender cómo manejar mis emociones adecuadamente y eso me ayudó muchísimo. Pero llegó un punto en el cual, familia, yo les quiero decir que yo me derroté. Yo me derroté, yo ya no sabía qué más hacer. Tenía todo lo que yo supuestamente había creado, que había sido, parecía muy exitoso, de pronto se derrumbó.
y todos los problemas que eso implicó y hacerlo sola, porque la gente que tú menos te imaginas cuando tú estás en problemas, eh, la verdad es que todas las personas que tú pensarías que estarían a tu lado, en realidad en mi caso no estuvieron. Y entonces yo me vi totalmente sola. Y si bien es cierto, yo trataba de manejar mis emociones, estaba en un momento muy crítico, muy, muy malo. Y entonces, literalmente un día llegué a mi departamento, yo vivía sola y, y yo me arrodillé y yo comencé a llorar y a llorar. Fue la primera vez que le hablé a Dios. Yo no le había hablado a Dios. Y siempre me pongo aquí un poquito, siempre me da cosita. Pero yo le hablé a Dios y yo le dije, Señor, yo sé que nunca hablo contigo y de verdad me avergüenzo que solamente en este momento, porque no tengo absolutamente a nadie más a quien recurrir, en este momento te hablo, pero yo te imploro que por favor tomes las riendas de mi vida y me corrijas y me ayudes y me socorras, porque la verdad es que ya no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé nada, simplemente estoy perdida y te necesito. Y lloré y lloré y lloré y lloré y me entregué por completo en cada lágrima. Es como que yo le pedía perdón a Dios, incluso por pedirle ayuda, porque yo me acerqué a Él solamente porque lo necesitaba. Y lloré hasta que me quedé dormida. Y la cuestión es que me pareció bien interesante porque cuando yo me desperté, había pasado más de un día. Yo había dormido casi 16 horas, o sea, todo el mundo estaba escribiéndome porque pensaban que algo me había pasado, no contestaba nada. Y yo cuando me desperté, quiero decirte que es la primera vez que yo sentí algo que nunca, nunca antes había sentido. Incluso con todo el amor y con toda la fuerza que yo sentía de los guías cuando era niña, yo nunca, nunca había sentido como me sentía en ese momento. En ese momento yo te puedo decir, Alejandra querida, que es la primera vez que yo sentí paz. Yo nunca había sentido paz, nunca. Para mí era algo desconocido. Y cuando yo me levanté, simplemente sentía una certeza en mi corazón de que había sido escuchada, que Dios estaba conmigo, que yo le entregué mi vida y que desde ese momento Él iba a guiar cada paso. Y yo no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que todo se iba a arreglar y que yo iba a dar lo mejor de mí cada día. Eso es lo único. Y que Él me iba a mostrar el camino. Y quiero decirte que desde ese momento, mi vida es así. Cada día que yo me levanto, le entrego ese día a Dios y siempre le digo, le voy a dar, te prometo que voy a dar todo lo mejor de mí en este día, pero tú siempre sé quién guíes mi camino. Y todos los problemas se iban solucionando. No fue fácil, tomó 2 años más o menos, pero yo veía cosas que no me imaginaba, es como sincronicidades, conocí a la persona correcta o alguien que era importantísimo y decisivo en lo que iba a pasar, me ayudaba. Era como que todo comenzaba a darse y había muchas cosas que yo hacía, obviamente, pero muchas cosas que simplemente yo no podía creer. Eran demasiadas coincidencias. Y entonces se profundizó mi fe. Y en ese momento yo comencé a reabrir mis canales, pero sin pensarlos. No es que yo dije, bueno, ahora es el momento de volver a canalizar o a tener experiencias espirituales. No, no fue así, no que cuando se da este toque, vamos a decirlo, desde lo alto, en mi vida, en mi corazón, en mi ser, yo simple y llanamente entré en un estado de certeza absoluta y de fe absoluta. Y entonces comencé otra vez a soñar. Y luego yo me sorprendí porque en el sueño lúcido yo me acordaba claramente cómo se sentía, porque cuando tú entras en el sueño lúcido, estás totalmente consciente y sabes que estás soñando y sabes que estás allí. Y llego nuevamente a ese lugar que siempre llegaba cuando era niña. Y entonces yo corrí, porque yo sabía que en esa montaña
en donde había un árbol, siempre me esperaba mi maestro y entonces yo me veo en ese lugar y comienzo a correr. Y entonces yo llego ahí y él me dice como, te esperaba hace mucho, te has tardado. Y yo era como una felicidad que sentía. Y entonces ahí comenzó nuevamente una nueva etapa en donde yo ya, digamos, con este camino recorrido, con este entendimiento, este aprendizaje y esa fe, que yo no te puedo decir una fe renovada, era una fe que yo había encontrado por primera vez. Em, Comienzo a tener experiencias, pero ya desde el entendimiento más profundo, no solamente de una persona adulta, que ya puede hacer preguntas, que ya puede, digamos, hablar de una manera diferente con los guías, sino que también desde una madurez, desde el espíritu, te puedo hablar desde el alma, en donde ya nadie te tiene que decir no hagas esto porque esto trae consecuencias. Yo ya lo hice, yo ya sé lo que implica y ya nadie me tiene que convencer de que siempre dar lo mejor de ti y actuar con la mejor intención y ser lo más transparentes posibles y siempre tener como un objetivo que sea del bien superior, del bien mayor, es lo que siempre va a permitir que tu vida tenga un rumbo que es el correcto, ¿me entiendes? Y cuando llegas a esas instancias con todo ese camino recorrido, con esa madurez, digámoslo así, de responsabilizarte sobre tu vida, cuando tienes contacto con los guías es totalmente distinto, porque incluso pudimos hablar sobre mi infancia, por qué, digamos, por qué me pasó lo que me pasó, por qué viví lo que viví, por qué ellos desaparecieron cuando, y ya no, y yo les decía, por ejemplo, a este guía, le decía, cuando yo estaba muy mal, yo imploraba que tú aparezcas como siempre aparecías. ¿Y por qué no lo hiciste? Y entonces a ellos ahí comenzaron a explicarme cómo funciona la energía y la conciencia. Y la cuestión, querida familia, es que cuando nosotros actuamos mal y cuando hacemos cosas que no están bien, nuestra energía, vamos a decirlo, de ser cristalina, se nubla, se hace densa, ¿verdad? Y entonces la comunicación siempre es energética, es una comunicación que viaja a través de tu energía. Y entonces esas capas que nosotros vamos creando, esa densificación que se va creando, hace que la comunicación se corte. No puede entrar esa energía, digamos que es más, tiene una vibración específica que ya no coincide con la vibración que tú tienes en ese momento. ¿Me entienden? Entonces ellos dijeron, siempre hemos estado a tu lado. O sea, y eso es algo que, por ejemplo, siempre yo trato de decirles a toda la gente de Camino y toda la familia de Luz, que somos todos ampliados ahora con ustedes también, es que incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos solos. Incluso en nuestros momentos de mayor error, de, de mayor, digamos, falta de entendimiento, visión o fe o lo que sea, nunca estamos solos. Y es cuestión de que nosotros permitamos una apertura así chiquitita de corazón para que el Padre nos muestre que siempre ha estado junto a nosotros y que lo único que quiere es nuestro mayor bien. Y entonces, en ese sentido, quiero decirles que yo, como les digo, me entregué por completo. Mi vida está en manos de Dios y de nuestro Padre amado. Y entonces, pasaron dos cosas importantes. Primero, que se abren mis dones y capacidades y comienzo no solamente a ver a mis maestros, sino a los maestros de otras personas y comencé a entregarles mensajes a las otras personas. Yo nunca he cobrado por eso porque yo pienso que eso es un don y eso es un don con el que si de alguna manera yo lo he recibido, es porque Dios quiere, digamos, tener un canal adicional en la tierra para mostrarse a todos las personas que sean posibles. Y entonces, pasó primero que no solamente comencé a entregar mensajes, sino también los maestros comenzaron a explicarme que todos podemos ser canal de sanación. Y entonces comencé digamos, a tener también estas experiencias en donde las personas sanaban y en donde yo siempre soy muy clara, yo no soy la sanadora.
yo soy solo un instrumento del sanador, del único sanador que existe, que es el creador. Y entonces em, creamos de esa manera también el grupo de Camino a las Estrellas, en donde todas las cosas que yo escuchaba de los guías para las personas, para mí también era un aprendizaje. Yo era alucinada, o sea, con las cosas que ellos explicaban. Y entonces así es como creé todas las listas de YouTube, ahí trato de plasmar toda esa información. Pero también pasó algo que para mí fue un antes y un después. O sea, hay dos momentos que son así como un antes y un después. El primero fue este momento en que yo entrego mi vida a Dios y mi vida comienza a cambiar por completo, pero en todo. O sea, en todo lo que te puedas imaginar, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel de destino, del lugar en donde yo vivía, todo comenzó a cambiar. Y la segunda cosa, como yo les digo, o el segundo gran momento que yo te puedo decir, Alejandra querida, que es un antes y un después, es que em, yo, yo crecí en un ambiente católico, ¿no? Mi país, nuestros países en Latinoamérica son católicos, pero, pero yo era muy, o sea, era muy crítica de todo lo que es ese conocimiento, ¿verdad? Y yo me alejé de Dios y yo me alejé de todo lo que nosotros habíamos aprendido, vamos a decirlo así, porque yo incluso estudié en un colegio religioso. Y, y yo era muy crítica de todas esas cosas, ¿no? Em, y claro, para mí era mucho más entendible tener contactos con guías y guías de muchos tipos. No quiero entrar mucho en ese tema, pero quiero decirles que guías de muchos tipos que ustedes se puedan imaginar. Em, y, y sin embargo, todo ese camino de contacto a mí me llevó al contacto más importante de todos. Y es que se me hace así la voz. Y es que en el momento en que yo menos lo esperaba, comenzaron a darse manifestaciones que yo no puedo describir nunca, jamás yo me las hubiese imaginado. Como te cuento, Alejandra, querida, no, la mayoría de cosas que a mí me pasan nunca es solamente a mí y en mis sueños, sino que es con gente. Y lo que sucedió fue que yo un día me desperté eh, y yo veo en mi cuarto sangre. Yo veo sangre y no era poca, era mucha, mucha sangre. Y entonces mi esposo y yo éramos así como, ¿y esto de dónde salió? O sea, nosotros tenemos un perrito, una perrita chiquita, y nosotros dijimos de pronto Lunita, pero no es que aquí está Lunita, Lunita está perfecta, mis hijos están dormidos, no sé, buscábamos de pronto que haya algún animalito o algo que le haya pasado algo. No, no había nada, no había nada, Alejandra. Y entonces yo le digo, bueno, ya no importa, mi amor, le digo a mi esposo, no te preocupes, voy a limpiar y más bien ve tú con los niños y checa que no haya nada, porque de pronto algún animalito, alguna cosa, ¿no? Y checa por si acaso en las otras habitaciones. Y entonces yo traigo algo para limpiar. Y entonces cuando comienzo me arrodillo y toco la sangre, porque obviamente estoy limpiando. Y en el contacto de la sangre entro en éxtasis. Entro en una especie de éxtasis. Y entonces comienzo a escuchar la voz del Maestro Jesús y me dijo, esta es mi sangre, esta es mi sangre. Y él dijo, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, y quien cree en mí nunca morirá. Eso es lo que él dijo. Y entonces yo me quedé así como, no podía ni respirar de la impresión, fue demasiado fuerte. Y entonces yo comencé a llorar y mi esposo era así, ¿qué pasó? Yo luego te cuento. Y entonces retiro todo eso y lo planté, como que lo planté. No pude botarlo, lo planté. Y fue la primera vez que yo entendí, yo sabía que era el Maestro Jesús, simple y llanamente tú sabes. Y además que nosotros crecimos en un ambiente, yo sabía que era Él, pero Él no me dijo soy Jesús o algo así, solamente me dijo esas palabras. Y después pasaron cosas más extrañas todavía, porque
a la mañana siguiente, eso fue el primer día, a la mañana siguiente yo abro la puerta como decirte, de la cocina, tenía yo una puerta de acceso hacia la parte de como del jardín. Entonces yo todas las mañanas le abría a mi perrita la puerta para que ella vaya al jardín. Y entonces yo abro la puerta y encuentro un pez, pero no era un pez que esté en descomposición o que esté solo una parte y la otra parte. Era un pez perfecto en la puerta de atrás, que yo era como que podías haber estado adelante. La puerta de adelante yo nunca la abría. La que abría todas las mañanas era la puerta de atrás. Y entonces cuando yo abro encuentro un pez, pero el pez era perfecto. Y entonces yo digo, pero ¿cómo? O sea, yo vivo en Dubái y es un lugar que es costero, pero para mí la playa está lejos. Y entonces yo, ¿cómo llegó esto aquí? O sea, ningún ser humano va a poner digamos, un pez ahí en la puerta. Y otra cosa que me pareció extraña, hay muchos gatos en ese vecindario y entonces nadie tocó el pez y el pez estaba ahí perfecto. Entonces había la sangre y había el pez. Y luego en un día que no fue el subsiguiente, pero pasó un poquito más, yo estoy orando, yo estoy hablándole por primera vez al Maestro Jesús y le estoy diciendo, Maestro Jesús, yo creo que me estás dando todas las señales para que yo no dude de que eres tú el que está aquí, estás vivo. O sea, yo le decía eso, yo le decía, estás vivo, porque si es que tú eres el que me estás hablando, entonces es verdad, tú ascendiste y yo le preguntaba eso al Maestro Jesús. Y yo estaba así en ese momento de oración y yo estaba justamente en el jardín de mi casa y viene un pájaro. Dime Alejandra, ¿cuáles son las probabilidades? Viene un pájaro y el pájaro bota una piedra y me cae la piedra así. Yo estoy, como decirte, en loto. Estoy como con las piernas cruzaditas. El pájaro viene, vuela desde atrás mío, bota una piedra que cae así, al frente, no hacia allá, yo no tuve que gatear, cae así. Y cuando yo cojo esa piedra, tenía una forma de corazón, tenía la forma de un corazón. Y entonces yo dije, la sangre, un pez y el corazón. Yo le dije en ese momento, te entrego mi vida a ti también, porque tú eres uno con el Padre y yo no te merezco y sin embargo estás aquí junto a mí y yo te entrego mi vida. Y entonces soñé por primera vez con él. Cuando yo le dije eso, esa noche yo soñé con él. Y fue la primera vez que estuve en un sueño lúcido con él. Hubieron otras veces, no son muchas. Yo te podría decir que he soñado con el Maestro Jesús 4 veces así en sueño lúcido. Y, y entonces en esa ocasión yo estoy como en un lugar que yo entiendo que es como la tierra, pero es diferente a la tierra. Es la tierra, pero es diferente, está transformada. Y yo aparezco en ese lugar y comienzan a aparecer otras personas. Y venían personas y yo veía personas de todas las razas, de todas las edades, de todas las culturas. Y entonces comienzo a escuchar como una especie de voz, pero no era una canción, era una voz. Y la voz decía así, escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Y todas las personas que estábamos ahí cantábamos. Pero quiero decirte, Alejandra, que era un canto que no era, nosotros mismos no éramos iguales. Mi cuerpo era diferente. Y yo cantaba, pero cantábamos con el alma. Yo no sé cómo explicar esto, es una cosa muy difícil de explicar. Pero todos cantábamos con el alma y nos acercábamos, es como que sabíamos a dónde teníamos que ir y caminábamos todos juntos cantando. Todos comenzamos a cantar y yo vi una luz enorme, enorme. Y yo sabía que era el Maestro Jesús y yo le dije, Maestro, ¿eres tú? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, esta canción tú la enviaste y él me dijo, sí.
y salí del sueño. Y al día siguiente, vuelvo nuevamente a ese lugar, aparezco y comienzan otra vez a aparecer las personas, tal cual pasó en el día anterior. Y entonces yo, como ya sabía en dónde estaba el Maestro Jesús, corrí a donde estaba él. Y entonces yo le hice una pregunta. Y yo le dije, Maestro, digamos que cuando yo crecía, a mí siempre en mi familia y en mi entorno me decían que la única religión verdadera era el catolicismo, o sea, ni siquiera el cristianismo, sino el Claro. catolicismo católico romano, apostólico romano. Y entonces yo le pregunté eso, es como que yo corrí porque yo aquí en Dubái vivo con muchas personas, yo soy amiga de personas musulmanas, de gente de la India, de gente de la China, budistas, taoístas, también gente totalmente atea, es decir, yo aquí tengo, no es como en nuestros países, o sea, yo aquí tienes mezquitas cada 2 kilómetros, entonces ¿me entiendes? Es una experiencia muy diferente a cuando vives en Latinoamérica, en donde mal que bien lo único que tienes son las iglesias católicas o cristianas, o que sean de esas ramas, ¿no? Y entonces yo corrí donde el Maestro Jesús y le dije, Maestro, este, yo le pregunté, ¿qué pasa con todas las personas que no te conocen porque nacieron en otros lugares y nacieron en otras religiones y no te conocen? Entonces él me dijo esto, me dijo, mira a tu alrededor. Quien ama a sus hermanos me conoce. Eso me dijo. Qué bello, qué Sí, y yo maravillosa vi gente experiencia. sí, y hoy entendí, claro, porque había gente de todos lados y sin embargo estábamos juntos como hermanos. Y yo tengo gente muy querida en todas las religiones porque eso a mí me hacía, siempre me generaba, porque yo tenía esa experiencia con el Maestro Jesús y yo cuando pude hablarle, él me dijo eso y mi corazón sintió una alegría tan grande. Salí de esa experiencia. Y bueno, familia querida, lo que quiero decirles es que desde allí em, siento su presencia en mi vida cada vez de una manera más hermosa. Y yo quiero decirles que si hay algo que yo puedo de pronto compartir con todos ustedes es que Él está junto a todos, junto a cada uno de nosotros. No importa en dónde te encuentres, en dónde naciste, en digamos, cuál fue tu background cultural o cuál fue tu experiencia, digamos, de alguna forma, Él nos conoce a todos y, y el Padre, porque acuérdense que Jesús siempre nos dijo, el Maestro, el amado Maestro Jesús, nuestro Señor, Él nos dijo, yo estoy aquí cumpliendo la voluntad del Padre. Y eso es algo que a mí también, digamos, en todas las canalizaciones, en todas las experiencias de contacto, como tú la quieras llamar, a mí siempre me dicen, cuando han habido sanaciones, etcétera, a mí me dicen las personas, diles gracias a mis guías por lo que ha sucedido. Y ellos dicen, solo hay uno que se merece todo honor y toda gloria. No nos agradezcas a nosotros porque nosotros estamos cumpliendo la voluntad de quien nos envió. Y ahí yo entendí que cada uno de los seres humanos, a su manera, cuando comienzan a dirigir su mente y su corazón a aquello que es superior y tal vez es desconocido para todos nosotros. Nunca, ninguno de nosotros tiene esa claridad absoluta, ¿verdad? De cómo funciona, digamos, todo digamos, todo ese camino espiritual. Sin embargo, sentimos que no estamos solos, tenemos esa certeza, sabemos que no estamos solos y sabemos que eh, no venimos de la nada, tenemos un origen. Y tenemos también, no vagamos por el universo, sino que también tenemos un lugar que nos espera, un lugar de llegada, que todo el proceso de evolución no es al azar, está siendo guiado. Y al entender que nada de lo que sucede alrededor es azar, sino que siempre hay conciencias detrás de todos los procesos que vemos en el universo, entonces entendemos que nuestro camino tampoco está al azar, sino que
todas las sendas, poco a poco, para cada uno de nosotros, nos van a llevar al lugar que nos corresponde en el universo. Y ese es el proceso que estamos viviendo en este momento, porque en este momento, lo que sí quiero decirle, es que no es un momento como cualquier otro, es un momento muy importante. Es un momento muy importante para cada uno de nosotros como seres humanos y es muy importante para el planeta. Y así que mientras más de, de las, de las almas que están aquí encarnadas se reconecten con la fuente de vida, se reconecten con esa luz que viene desde lo alto, vamos a arrastrar con esa, digamos, con esa fuerza espiritual, un proceso de cambio que sea realmente armónico. Podemos lograrlo. Y ese es el llamado. Por eso es que ahora cada vez más personas están recibiendo mensajes, están recibiendo información, están generando experiencias que jamás pensaron posibles, pues cada vez esas van a ser más. No, no van a parar, cada vez van a incrementar. Pero lo importante de todo esto es que nosotros en nuestro corazón tengamos bien claro el propósito de lo que hacemos, el propósito de esas experiencias y el propósito de esa información que nosotros estamos poco a poco recibiendo, sintiendo y accediendo a veces de la mano de otras personas. Ujú. Muchas gracias. Qué bella experiencia. Bueno, Alexandra, ¿cómo conociste la obra de Cristo y qué produjo en tu persona el darte cuenta de que lo que se enseña en ella está en sintonía con toda la información que te llegó previamente y ya habías empezado a trabajar? Sí. Em, bueno, en primer lugar, yo, lo que sucedió fue que yo vi una entrevista. Nos ha pasado a muchos, creo que en ese Todo. sentido mi historia es la misma en ese sentido, de María Elena, con María Elena Sarmiento. Entonces, la información que yo traía y que yo iba compartiendo en Camino a las Estrellas desde el 2019, Ajá. todos esos videos, o sea, María Elena sale, como decirte, públicamente en el 2022, me parece. Fue justo después de COVID. Y yo había publicado mis videos y toda la información que yo iba recibiendo desde el 2019. Y de hecho, eso fue también guiado porque ellos me dijeron justamente que se acercaba un momento que iba a ser muy difícil para los seres humanos y que yo tenía que comenzar a compartir esta información porque había el peligro de que muchas personas se quiten la vida. Y ellos decían, morir, todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de transformación que todos tenemos que atravesar, pero no hay que quitarse la vida. Y tú tienes que compartir, y decían ellos, apóyense los unos a los otros para que nadie se sienta solo y explícales cómo funciona la energía para que ellos puedan resistir este proceso que va a ser duro para toda la humanidad. Y así fue como comencé yo el canal, porque en realidad yo, de verdad que teníamos un chat chiquito y yo compartía cositas en ese chat, pero ya los videos como tal en YouTube fue por eso. Entonces, desde allí yo comencé a compartir toda la información que yo recibía y cuando en el 2022 yo veo la entrevista, tal vez 2023, veo la entrevista a María Elena. Yo vi la entrevista como hace un año, sí. Entonces, veo que toda la información, o sea, las experiencias de María Elena con lo que ella llama los apóstoles, ¿verdad? Las experiencias de la información que ella recibió sobre cambio planetario, era exactamente lo que yo había venido compartiendo en el grupo de Camino años atrás, era totalmente sincrónica. Y cuando ella habla de la obra de Cristo, yo dije, no, yo tengo que leer esa obra de Cristo, tengo que escucharla. Y entonces ahí entré en contacto con Roxana porque ahí entendí que Roxy estaba poniendo en audio Sí. el libro, porque son muchos, son volúmenes, ¿no? Y entonces yo estaba con mi hijito recién nacido, yo tenía a mi bebé que había recién nacido y entonces sentarme mientras estoy con él aquí no podía, tenía que escuchar y entonces ahí comencé a escuchar la obra de Cristo y yo decía, ay, Dios mío. O sea, yo tenía una alegría en mi corazón porque quiero decirte que muchas veces cuando tú recibes mucha información, o sea, a veces tú dices,
¿será que yo por lo menos siempre me cuestiono? Ay, Dios mío, tú escogiste, pero yo siempre le digo a la gente camino, yo soy un cacharrito. Tú escogiste al cacharrito para hacerte tu instrumento. Y si es que yo soy o sea, Dios mío, por favor, ayúdame a saber si es que yo estoy entendiendo bien lo que estoy recibiendo, estoy entendiendo bien o no. O sea, para mí siempre fue ese gran cuestionamiento. Es te lo digo, para mí es hasta un temor de recibir mal y transmitir mala información. Y entonces cuando llega la obra de Cristo, para mí fue un alivio, no tienes idea lo que fue en mi corazón, fue como, es exactamente lo que yo había recibido, es exactamente lo que estaba compartiendo, fue correcto, fue lo correcto. Entonces para mí fue un alivio en mi corazón saber que esa información, como me dijeron los guías, siempre ha sido entregada a la humanidad, pero tener estos volúmenes tan perfectos, tan sistematizados. Dime, Alejandra, ¿qué crees que fue lo primero que hice? Al grupo de camino. Familia querida, encontré esto, todos tienen que leerlo y escucharlo y entonces comenzamos todos a leerlo y a estudiarlo. Y fue fácil para nosotros hacerlo rápido porque como ya habíamos compartido, ya habíamos venido trabajando la información, incluso la parte de energía, ellos la entendían mucho mejor, entonces fue fácil para ellos avanzar rápido. Y después llegué al libro de lo que me fue revelado. Y entonces también yo he hecho comentarios acerca del libro de lo que me fue revelado porque, digamos, tú solamente cuando tú eres canal entiendes lo que Madujés escribía durante sus experiencias. Entonces, como digamos, de alguna manera siento que si puedo poner un granito de arena para que la gente entienda por qué el mareo, por ejemplo, entonces yo ahí les muestro. A mí los guías me llevaron a estudiar el Tao. Ellos me dijeron que como te digo, yo comencé a estudiar energía y hasta en eso me parezco con María Elena, porque de alguna manera, digamos, las dos tenemos un camino, digamos, no la conozco, no, nunca he hablado con ella, pero la admiro mucho. Y para mí nuevamente es una alegría porque yo veía muchas sincronicidades, ¿no? Y entonces yo ahí, por ejemplo, les explico con una figura de cómo funcionan los meridianos de energía en nuestro cuerpo, por qué sientes el mareo cuando canalizas. Muchas personas sienten eso, sobre todo cuando hay una canalización que llega al punto en donde digamos, toma contacto directo con tu sistema nervioso central. Entonces, ahí explico un poquito más. Yo te quiero decir que a mí nunca me pasó que haya ese nivel de canalización. Es decir, eh, o no sé, pero yo pienso que no, porque yo a veces, claro, o sea, es como que en alguna ocasión yo soy maestra Reiki también y también tengo una certificación en medicina tradicional china. ¿Y todo por qué? Porque yo tengo las experiencias y luego quiero entender lo que dijeron, lo que vi allí. Y entonces comencé a estudiar. Y una vez cuando estuve haciendo una práctica en Reiki, yo sí sentí que las manos se movían y yo no era la que movía y ponía las manos aquí o acá. Esa es como las veces que yo te puedo decir que de pronto he sentido ese nivel de conexión. Pero al punto de escribir automático, madujez, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, puedo poner mi granito de arena para explicar todo desde el punto de vista no solamente fisiológico, sino también con mis pequeñas anécdotas o experiencias que voy comentando y que mucha gente del grupo de camino pues han sido parte. Ellos son digamos, todas las personas con las que he tenido esas experiencias están en el grupo de camino. Así que eh, fue así como yo llegué a la hora de Cristo y, y la parte más linda para mí fue entender y esa parte créeme que nunca la tuve así por escrito, clara, concisa, y es que el plan de Dios es el plan del Cristo y que es Él el que está uniéndonos a todos dentro de esa red de amor que Él tiene para el mundo y para cada uno de nosotros. Y, y de verdad, eso a mí me ha llenado el alma inmensamente desde que lo pude conocer.
Qué maravilloso. Alexandra, mira, si te contara que cada una de las preguntas, yo soy como bien ordenadita para que salga de lo mejor posible cada entrevista. Entonces hago mi listado para tenerlas de apoyo. Pero todas y cada una de las preguntas hasta ahora que te tenía, las he ido respondiendo sin que yo te las haga. O sea, te he hecho dos preguntas y todo lo demás ha fluido hasta el tema de el plan divino y la obra de Cristo para el mundo. Mm, Tú, dentro de todas las cosas que has visto, visualizas o te ha llegado, ¿tú has podido visualizar cómo va a ser el mundo una vez que la obra de Cristo, el conocimiento haya llegado a todas las personas que debe llegar? Yo quiero pensar que es el lugar al que yo llegué cuando hablé con el maestro, porque te voy a describir lo que yo vi y se me hace la piel chinita. Me da mucho sentimiento, la verdad, porque cuando yo llegué a ese lugar, todo tenía música, todo tenía un sonido que en mí era como una música. Las plantas se movían, pero las plantas era como que emanaban una música que yo podía escuchar. El agua tenía una vibración que se hacía sonido para mí. Yo podía escucharle al agua, yo podía escuchar la voz, si tú quieres, del viento, yo podía sentir todo. Yo podía, una piedra, las piedras vibraban y emanaban un sonido que para mí era música y yo misma, mi cuerpo, yo pude escuchar el sonido de mi alma, porque cada uno de nosotros tiene una vibración y la vibración siempre es sonido. Luego yo entendí eso, luego estudiando lo entendí, que todas las vibraciones en realidad son sonido. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos un rango de audición que nos permite algunas de esas vibraciones, nosotros podemos captarlas y convertirlas en sonido, pero en realidad todo tiene sonido. Y cuando yo estuve allí y se abrieron, ahí en ese lugar están todas nuestras capacidades abiertas. Entonces yo podía sentir y podía captar la vibración de todo lo que existía y yo podía sentir lo que decían de alguna manera, lo que sentían, lo que estaban haciendo, cómo se sentían en ese instante todo lo que existe y todo lo que estaba a mi alrededor. Y era lo mismo con las personas que iban apareciendo. Y entonces, este es un dato importante, que yo te quiero decir que no necesariamente va a ser así, no lo sé. Solo sé que lo que a mí se me mostró es que aparecíamos, es decir, estábamos en esta tierra que tenía además colores que de pronto yo nunca los había visto, pero de pronto es porque en ese momento ya tienes tus capacidades abiertas y puedes ver con tus sentidos espirituales y yo podía ver todos los colores que habían, o sea, era una cosa, y cuando aparecíamos, era como que literalmente aparecían las personas, yo aparecía ahí y luego aparecían otras personas a mi lado y luego otra persona y luego otra persona y así hasta hacernos una multitud y caminábamos y Cristo estaba allí. Entonces, el Maestro Jesús estaba allí en este mundo en donde todos éramos uno, en donde todos éramos hermanos, todos cantábamos con el alma y éramos uno. Porque cuando yo digo que cantábamos con el alma es en ese sentido de que yo podía sentir la música del alma de todo lo que existe y más aún de otro ser humano. Y entonces éramos uno. Y por eso es que yo ahí cuando en alguna ocasión yo le contesto bueno, yo le contesto a la gente de camino. Alguien me escribió y me dijo, Alexandra, ¿tú crees que eso tenga que ver también con que siempre en las experiencias que han tenido las diferentes personas que están en nuestro libro sagrado, la Biblia, se habla de que los ángeles cantan juntos? Yo decía, yo creo que sí, porque cuando hay gozo en tu alma, la forma en la que el alma naturalmente expresa ese gozo es con una canción, es como que tú quieres cantar, estás, no sé, es un gozo. Y cuando cantamos todos juntos, incluso aquí en la tierra, es una forma de unirnos tan fuerte que es una unión. Imagínate, aquí es una unión tan grande, imagínate en ese momento que éramos todos uno. Y yo creo que tal vez, si bien es cierto, este fue un sueño lúcido, yo creo que pudo haber sido tal vez una ventanita chiquita que se abrió
y que me permitió ver lo que es posible. Y yo siento eso en mi corazón. Yo creo que eso es posible. Eso es lo que yo siento. Alexandra, ¿y para ti qué representarían las personas que en estos momentos están trabajando en la parte espiritual, en divulgar toda la información, en compartir el conocimiento, incluyendo la obra de Cristo? Hay tantas personas que ha sido como una explosión. El otro día conversábamos con Roxana, una explosión de información y de energía. Hay canalizaciones, como por ejemplo Rodolfo Fuenzalida, eh, el tema de la ola de meditación con, ay, se me olvidó el nombre, Alfredo Colomati, con Alfredo, nuestro querido Alfredo Colomati, así es. él es un amor de persona. Y bueno, así, y miles de cosas, la misma obra de Cristo que trajo, que nos mostró y nos enseñó María Elena y compartió con nosotros. em, todo se está armando, es como una gran cantidad de energía que está fluyendo en torno a ellos. Entonces, a nosotros nos ha llegado bastante el tema que nos dicen que a lo mejor no nos damos cuenta de lo importante del trabajo que estamos realizando en estos momentos para el futuro, para las Sí. generaciones que vienen. Bueno, en primer lugar, quiero decirte, mi Alejandra querida, que a mí en algún momento me dijeron los guías algo que también trato de repetirles y recordarles siempre a la gente en camino. Y ellos dijeron, no existe acción pequeña. Todo tiene un eco en el infinito. Imagínate. Cuando ellos me dijeron eso fue por una situación eh, muy específica, pero me mostraron un ejemplo en el pasado, lejano, eh, en donde ellos me mostraban una mujer, vamos a decirlo, no sé, hace unos 7.000 años, eh, porque los seres humanos somos más antiguos que 4.500 años. Pero yo quiero decirte que era un momento muy incipiente de esta civilización, que es una civilización que es la quinta raíz, porque han habido otras civilizaciones en el planeta, ¿verdad? Y entonces quiero decirte que era un momento muy incipiente de nuestra civilización. Y entonces a mí me mostraron una madre que tenía un hijo enfermo y era un bebé muy enfermo. Y esa madre le pedían que, digamos, ya abandone al niño y ella decidió no, porque era un tramo muy difícil que tenía que pasar. O sea, a mí me mostraron, yo estuve ahí, yo vi. Y esa madre llevó a ese niño. Y tú ves, no sé si te has dado cuenta que hay niños que parece que van a morir y de pronto el cuidado y el amor de la madre o de su padre de pronto hacen que ese niño se recupere. Pues así, eso pasó en ese momento. Y ellos me mostraron que el niño se recupera y luego me dicen, ese pequeño e importantísimo acto que tuvo ese ser humano, esa mujer que en ese momento fue madre de este niño, y me muestran cómo de ese niño luego se casa, yo no hubiese existido sin ese acto de bondad. Y tantas, tantas otras personas, millones de personas que de pronto nosotros no sabemos, pero en ese momento, en cuando éramos tan poquitos, ese acto de bondad tuvo un eco en el infinito. Yo soy producto de ese acto de bondad. Entonces, nosotros a veces pensamos, de pronto solamente estoy grabando, como hablábamos con Roxy en algún momento, ella me decía, Alex, yo a veces hasta me amanezco para poder grabar, porque es muchísimo, es muchísimo. Yo le decía, y lo que estás haciendo es muchísimo, porque son miles de personas, cientos de personas que están escuchándote, Alejandra, que están escuchando los audios de la obra de Cristo, que están estudiando a través de ustedes. Y, y yo quiero decirles que cada cosita que nosotros vamos haciendo nunca es insignificante. Por el contrario, es importante y es muy valorada porque todo tiene un eco en el infinito. Disculpa. ¡Ay, tan bella! Te abrazo, mi corazón, te abrazo fuerte. Mira, yo te conversé antes de
de la entrevista y te hice una consulta si es que podía hacer esa pregunta en la entrevista. Es referente a los niños, que hoy en día hay muchos que vienen con diferentes condiciones. Niños TEA que tienen temas de autismo, TDAH que son déficit atencional, bueno, sí, un sinfín de niños. También hay otros niños que están con temas de depresión muy fuertes. Por lo general, a todos ellos se les llama, se les está llamando niños paz. eh, re- Corresponden a ser personas altamente sensibles. Bueno, estas personas, según estos niños, según lo que se dice, vienen a trabajar, son almas muy puras, según se ha conversado en otros programas. Son almas muy puras que vienen a trabajar por el mundo y representan a los que vienen a armar la nueva sociedad, ¿ya? Estos niños tienen una gran capacidad, diferentes potencialidades eh, en relación a sus capacidades y a sus condiciones, pero también pasan por momentos difíciles, que son fuertes crisis, eh, dificultades, eh, problemas en el entendimiento y en la comunicación, y para lo cual nosotros como familias hemos buscado mucha ayuda en psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etcétera. Hemos hecho todo lo posible y aún así las situaciones nos sobrepasan cuando vienen estas crisis. Te lo comento porque nosotros lo hemos conversado mucho en los grupos, sobre todo los grupos de amigos que en estos momentos estamos estudiando la obra de Cristo, que se ve mucho ello. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros? Es como tratar de unir dos mundos, lo que venía hasta ahora y lo que comienza de aquí en adelante. Y nosotros, principalmente las mamás, porque también hay muchos papás que pasa, pero como familia estamos tratando de unir esos dos mundos, enlazarlos, pero estamos justo en el punto de quiebre, viviendo este momento en el punto de quiebre de mucha tensión. Yo sé de muchas mamás que tienen que pasar situaciones muy difíciles y se escapa todo esto de sus manos. Nosotros no queremos herir, no queremos pasar a llevar y queremos respetar el proceso de cada uno de nuestros hijos, pero igual debemos tratar de hacer que de alguna forma ellos eh, se adecúen al mundo que actualmente están viviendo para que puedan seguir adelante. Entonces, por eso te quería yo consultar, si tú nos puedes orientar qué hacer en esos momentos, eh, de qué manera podemos trabajar y ordenar, obviamente desde el punto de vista espiritual, pero para llevar a cabo y trabajar mejor con ellos, para que esto pueda fluir de una mejor manera, por favor. Claro que sí, hermanita querida. Mira, yo quiero contarte que te voy a contar 4 cosas que yo recibí en casos en donde yo hice, digamos, canalización de mensajes cuando hacía en ese momento, porque les cuento que en este momento los guías me pidieron preparación y entonces en este momento ya no hago sesiones. Pero cuando yo hacía sesiones, yo recibí 4 mensajes diferentes para niños que tenían estos problemas, como tú bien dices, cada vez hay más. Estos problemas están incrementándose en los niños. Y entonces yo recibí para estos niños 4 mensajes diferentes. Yo no sé cuándo aplique cuál, porque depende de cada caso, pero yo sí pienso que hay un factor común que de pronto puede ser importante que conozcamos. Entonces, vamos a ver que primero había un factor que viene desde el punto de vista del cuerpo físico, ¿ok? Entonces, voy a hablar desde el cuerpo físico primero y luego voy a hablar desde el cuerpo espiritual al final. Pero hay una parte de cuerpo físico y aquí tengo que ser un poco cuidadosa porque quiero que tu video sea exitoso en las plataformas, pero no quiero dejar de explicar, digamos, que hay situaciones, ¿verdad? Que hacen que se llenen de estas situaciones, y no solamente en una en específico que pasó hace algunos años, sino que todas estas situaciones están llenas de metales pesados. Entonces, por ejemplo,
el problema que los guías decían es que eh, estas situaciones a veces vienen en una, 5, ¿verdad? Te ponen 5, ¿ok? Y muchas veces eso genera una interferencia, o sea, los metales pesados interfieren con tu sistema nervioso y entonces se pueden generar diferentes gamas de autismo. Y entonces, por ejemplo, yo lo comenté en algún momento porque fue, de hecho, yo mismo cambié lo que yo hago con mis hijos, porque desde que yo supe de esta posibilidad, me di cuenta de que eh, es real, o sea, luego yo investigué y es real. Hay personas que denuncian eso. Y la primera vez que yo lo recibí como un mensaje para esa madre. Y lo que dijeron es desintoxicación de metales pesados y que no haya más de esto. Y pidieron una desintoxicación profunda de metales pesados. En otra ocasión, cuando era solamente déficit de atención, en este caso fue un grado de autismo, en este segundo caso era déficit de atención y lo que mostraron los guías fueron dos cosas. La primera es la alimentación, o sea, todo lo que tiene que ver con comida procesada, pero cuando tú dices comida procesada, piensas solamente, qué sé yo, en las papitas fritas que vienen en... No, y resulta que la comida procesada en realidad, si tú comes jamón, es comida, de hecho, es de las cosas más altamente procesadas, ¿me entiendes? Entonces, literalmente le pidieron una dieta baja en azúcar, normal en sal, nunca le pidieron bajar sal, por el contrario, le dijeron que tenía que, digamos, tener sales, diferentes tipos de sales, baja totalmente en azúcar y en todo tipo de comida procesada. Em, y el niño mejoró. En otro caso, hablaron de dos cosas, ¿no? Porque estamos hablando de niños, no de adolescentes. En adolescentes ya se presentaron muchos otros temas, pero en otro caso, ahora vamos a hablar de cuerpo emocional. ¿Ok? En cuerpo físico, más o menos estos son estos dos factores. En cuerpo emocional, pasaron tres cosas. La primera es que literalmente hoy en día tenemos niñeras electrónicas, ¿no? Entonces, los padres trabajan, los padres están ocupados, estamos limpiando la casa o estamos en el computador y entonces a los niños les ponemos una película, otra película, otra película, la serie, el teléfono, el juego, ¿me entiendes? Y el problema es que el cerebro que está en desarrollo, cuando tú tienes, ahorita ya está estudiado, pero porque yo te digo que yo cada vez que recibo algo lo investigo y resulta que cuando tú tienes dos cosas que son totalmente nocivas en el cerebro en desarrollo de los niños, que son colores brillantes y movimientos rápidos. Cuando tú tienes colores brillantes y movimientos rápidos, eso atrofia canales, digamos, cerebrales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una hiperestimulación en el cerebro. Entonces, imagínate que tú tienes un cable. Vamos a pensar este cable. Voy a hacerlo bien gráfico. Tienes un cable. Cuando tú pasas demasiada corriente a este aparato que es celular, ¿no es cierto? Esto tiene un cerebro, vamos a decirlo así. Comienzas a dañar circuitos internos, porque es una sobreestimulación, ¿entiendes? Y lo que quiero explicarles es que nuestros ojos son muy importantes. Los ojos son muy importantes. El nervio óptico son de los nervios que están directamente conectados a nuestro cerebro. O sea, la estimulación visual es la que más rápido sobrecarga los circuitos neuronales, ¿ok? Más aún cuando el cerebro está en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos? Que no hacemos no le paramos mucho, pero es demasiado importante. Y es que tú quieres tener un niño que no tenga déficit de atención, si tú le estás dando de comer muchos dulces, que eso también, digamos, azúcares, dulces, comida procesada, y luego estás sobrecargando esto, tú vas a dañar los canales, digamos, que luego permiten el procesamiento lento. Esta parte, que es el lóbulo frontal, comienza a encogerse.
es que está ya estudiado. Y entonces por eso es que los expertos dicen, los niños no tienen que tener exposición a pantallas, y estamos hablando de pantallas, cualquier pantalla, desde los 0 hasta más o menos los 12 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que incluso en los colegios tenemos que les ponen pantallas. Están en la computadora o están en pantallas, porque hasta los pizarrones ahora son pantallas. Y eso, literalmente lo que dijeron los guías es, en este caso, le dijeron que estábamos hablando de cuerpo emocional. Esta sobreestimulación que hay, mezclada con soledad, porque el niño estaba solo, constantemente solo. No, yo estaba ahí. Y los guías dijeron, no, tú estabas ahí, pero el niño estaba solo. Entonces, los niños crecen solos de alguna manera. Tú dices, no, pero yo estoy ahí mientras él veía la televisión. El niño estaba solo. El niño absorbe todo lo que ve en la televisión y cada vez, digamos, la información que ven y que absorben, ellos tienen una capacidad que se llama la plasticidad del cerebro. Son una esponja, más claro. Ellos no procesan, simplemente lo ven y lo meten en el cerebro y luego lo replican. Y entonces el problema es que todas las series de televisión son extremadamente emocionales, todas tienen una carga emocional enorme. Entonces los niños están sobreestimulados y entonces no saben cómo procesar el mundo porque su única referencia es lo que vieron en la televisión. Y en la televisión lo único que ven es, tú no me entiendes, es que yo no soy nadie. ¿Me entiendes? Es como que esa es su única referencia y ellos lo que hacen es utilizar la única referencia que tiene el cerebro y a través de esa referencia viven el mundo. Entonces ellos dijeron, tienes que quitarle todos los aparatos y tienes que darle otra referencia de vida. Entonces, tienes que enseñarle, por ejemplo, cuando yo era niña, a los niños así, en lugar permíteme, voy a conectar la computadora que ya se me va a acabar la batería, pero los niños experimentan el mundo a través de las referencias y los niños tienen muy abierto el chakra, el chakra de los oídos. Contar historias a los niños es lo más importante que tú puedes hacer para darle otras referencias de vida. ¿Ok? Y entonces pidieron eso, pidieron no dejen solos a sus hijos. Dame un segundo. Y luego ellos dijeron que incluso las almas más evolucionadas están cayendo en trampas, vamos a decirlo así, almas, imagínate que vienen con una misión muy linda, muy importante, pero los guías, lo que en lo personal en ese momento canalicé para las personas es no pienses que ellos se crían solos. El alma puede venir con una misión muy grande, pero requiere de un cuidado, digamos, y requiere de una guía. Y también en ese sentido ellos dijeron, eh, literalmente como son los guías son muy severos. Y ellos dijeron, ¿por qué somos severos? Porque el alma requiere límites, requiere un sendero, sobre todo en la parte inicial. Y la cuestión es que los padres ahora no sabemos ser guías de nuestros hijos y también hay que saber poner un poco de límites, ¿no? Porque el alma requiere eso para su desarrollo inicial, requiere esas sendas. Y el problema es que los padres es como que le dicen al niño desde muy pequeñito, o sea, el niño es muy pequeñito y le dicen siempre al niño, no importa, haz lo que quieras, no importa, sí, está bien, grita, no importa, rompe, no importa, pega, expresa todo lo que sientes. Y el niño dice, ah, bueno, entonces no hay límite. Y la cuestión es que nosotros tenemos, todo se aprende y la inteligencia emocional se aprende. Entonces, yo, por ejemplo, a mis hijos, yo como escuché eso, yo también lo aplico con mis hijos que tengo chiquitos. Y entonces yo me di cuenta que es súper importante poner límites. Yo les digo, en cambio, a ellos no les digo, no, dale, expresa todo lo que sientes. No, yo les digo, se vale expresar todo lo que sientas, siempre y cuando no te hagas daño a ti mismo ni hagas daño a otros. Entonces, tú quieres expresar todo lo que tú sientes, correcto, pero no te hagas daño ni a ti ni a otros. Entonces, no puedes hacer daño ni físicamente, pero tampoco con las palabras. Entonces, tienes que encontrar esa manera y ellos aprenden.
Porque entonces yo les doy ejemplos y leo cuentos con ellos. Hay cuentos muy lindos de inteligencia emocional y ellos cuando tienen otra referencia de cómo poder actuar, la aprenden y la hacen. Y luego tienes una parte espiritual. Y esta parte te quiero contar que fue muy, muy interesante porque ahí va más. Esta parte es la única de la que se habla, que es un poquito la que va a ir anclada con lo que tú mencionabas. Mira, yo tuve un caso que fue la canalización más difícil que yo he hecho en mi vida, que fue cuando hice la sesión para una niña de 8 años que tenía digamos, un rango de autismo fuerte, ¿ok? Bastante fuerte. Y la cuestión es que cuando yo hago o cuando yo hacía las sesiones, por lo general siempre lo que pasa es que tú te conectas con la persona y entonces cuando te conectas con la persona, se abre un espacio que es hermoso, sagrado, de luz. Y en ese momento comienzo a escuchar a los guías, pero todo lo que los guías hacen y le dicen a la persona, yo lo puedo sentir en mi propio cuerpo. Y entonces por eso es que yo les podía decir a las personas, yo escribía para las personas, te puedo decir 3 hojas, o sea, esa era la canalización, era 3 hojas describiendo todo, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo físico, y luego recomendaciones en cada uno de ellos, o sea, así hacían los guías. Y yo le podía decir en cada parte, cuerpo físico, te duele la vejiga, te duele aquí, tuviste un problema, un accidente, hay una ruptura aquí, o sea, a ese nivel, era un nivel muy, muy específico, eran cosas muy específicas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo me conecto con las personas, su energía, y comienzo a sentir todo lo que la persona siente. Y entonces me conecto con la niña y fue la cosa más fuerte que te puedas imaginar. O sea, era una sentirme 1 minuto, 2 minutos, como se siente esa niña, yo dije, Dios mío, porque era, o sea, era una cosa en la cabeza, era como, yo no sé, es como poner tu cabeza dentro de de una olla a presión, ¿me entiendes? Así, o sea, yo sentía que me moría. Era una niña que tenía un autismo fuerte, gritaba mucho, ella se golpeaba y luego yo dije, ya entiendo por qué, porque es demasiado difícil estar allí. Entonces los guías, ahí, ¿qué es lo que dijeron? Ellos dijeron, en el caso de ella en específico, ellos dijeron que ella era una persona, un alma, que había llegado desde un mundo mental. Es decir, no era la primera vez que estaba entrando en mundos físicos. Y su energía es muy alta y el cuerpo físico no resiste su energía. El cuerpo que ella habitaba no resiste el nivel de energía que ella tiene. Y ellos dijeron que va a tardar varios años hasta que se acople. Y yo les decía, pero si es que es así, porque es tan duro, o sea, es tan duro, ella está sufriendo, o sea, hay mucho sufrimiento allí. Había dolor, o sea, es demasiado, o sea, imagínate. Yo les decía, ¿por qué? O sea, por qué pasar por tanto dolor? Es demasiado duro, es demasiado difícil. Y ellos dijeron, pero es importante. Y yo les pregunté por qué. Y ellos dijeron que cuando ella logre estabilizar su energía dentro del cuerpo físico, ella va a ser una antena de luz muy potente para el mundo, porque ella va a poder traer más energía que todos nosotros al mundo. Y entonces, que eso iba a tardar unos años y que no iba a ser fácil, pero ella se ofreció para eso, su alma. Y entonces esa fue también una de las ocasiones que yo entendí que hay cosas que también nosotros no lo vamos a poder explicar ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista emocional, sino que solo se puede entender desde el punto de vista espiritual. Y entonces ellos dijeron que ella está, eh, ¿por qué va a tardar varios años? Porque en realidad nuestra conciencia y nuestra energía transforma la materia. Y entonces, hasta que ella logre transformar lo necesario en el cuerpo físico para que ella lo pueda estabilizar y lo pueda espiritualizar, va a tardar unos años y va a ser así de fuerte. Entonces, lo que les pidieron a los padres es, eh, tenía 2 medicamentos muy fuertes. Ellos dijeron, este sí, este no, porque si este de aquí le adormece y ella no necesita estar dormida, ella necesita estar activa y no es fácil. Y también les agradecieron a los padres porque ellos también se pusieron de voluntarios en esta vida para ayudar a que ella venga y el proceso y acompañarle en su proceso, ¿no? Ellos son sus cuidadores,
sus guardianes mientras ella pues desarrolla todo esto. Muchas gracias. Tú hablaste, Alexandra, de las antenas, ser antena de luz. ¿Qué implica ser antena? ¿Qué significa ser antena de luz? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para lograr ser uno de ellos? Sí, a ver, esto es muy bonito porque en realidad parte de las experiencias y del gran mensaje que de alguna manera yo traigo es este justamente, es actívense antenas de luz. Y quiero decirte que cuando en una ocasión estábamos hablando con los guías y los guías me hacen preguntas, no es que solamente tú les preguntas, ellos también te hacen preguntas a ti. Y yo quiero decirles que soy la peor estudiante de todos, ¿verdad? Yo soy así de las que yo no sé cómo todavía me tienen paciencia porque mis respuestas son muy malas todavía. Tengo que seguir en este proceso de desarrollo. Y ellos dijeron un día, estábamos en un contacto muy bello, y ellos me dijeron, ustedes siempre hablan de la luz y de la luz y de la luz, ¿y qué es la luz? Me dijeron, ¿qué es? ¿Y para ti qué es la luz? Y yo así, bueno, para mí la luz es todo lo bueno, representa todo lo bueno, y todo lo bueno viene del Padre. Entonces, para mí la luz es como el, el sinónimo de todo lo que viene de Dios y que es bueno. Y ellos dijeron, sí, pero no es todo. Y ellos dijeron, la luz, bueno, ahí me explicaron cosas que son un poco difíciles porque ellos me las muestran y para mí es difícil explicarlas, pero ellos me dijeron que la luz es literalmente la luz. O sea, es la luz en el espectro visible y en el espectro invisible para nosotros, pero la luz que emana del Padre sostiene toda la vida en el universo. Y que esos senderos o esos hilos de luz que conectan a todo lo que existe hacia el Creador, ellos decían, la luz tiene dos propiedades. La luz es energía con información. Eso es la luz. Y ellos me dijeron, ¿qué es la luz? Son los pensamientos de Dios. Me dijeron, porque la luz es energía con información. ¿Qué hace cada ser con esa energía? ¿Y qué hace cada ser con esa información que a todos nos está motivando y impulsando hacia la evolución? Depende de cada ser. Y entonces ellos dijeron, ¿y qué eres tú con respecto a la luz? Y yo les dije, ¿qué soy yo con respecto a la luz? Y entonces yo dije, bueno, yo sí o sí recibo la luz, soy un receptor de esa luz, porque estoy viva. Me dijeron, muy bien. Me dijeron, tú eres una antena de luz. Y yo les dije, ¿una antena de luz? Sí, porque la antena de luz, ellos me dijeron, piensa en esto, no, ustedes no son faros de luz, porque yo eso también había escuchado eso en mi camino de espiritual, tú escuchas, somos faros de luz, ellos dicen, ustedes no son lucecitas andantes, no, ustedes son antenas de luz para que entiendas la diferencia, porque una antena primero está en la tierra, primero la antena tiene que hacer tierra, tú traes la luz de Dios a la tierra. Y por eso es que nosotros estamos encarnados. Nosotros traemos ¿Por qué el Maestro Jesús? ¿Por qué nuestro Señor encarnó? Porque Él tenía que en la tierra, encarnado, traer la luz de Dios a la tierra. Entonces, la antena de luz primero hace tierra. Y segundo, tiene la capacidad de recibir, pero también tiene la capacidad de emitir. ¿Ok? Entonces nosotros no solamente recibimos, nosotros también emitimos para el mundo. Y por eso es tan importante lo que pensamos, lo que sentimos, porque eso es lo que emitimos para el mundo. Así que todos tenemos una responsabilidad en ese sentido, ¿no? ¿Qué emites? Y eso es lo que nos dice la obra de Cristo, que pensemos en lo que estamos emitiendo para el mundo, porque eso es lo que tú estás, digamos, anclando en la materia, en la tierra. Y eso tiene, por supuesto, una capacidad creativa. ¿Por qué? Porque es la energía de Dios, es la energía del Creador, la que nos mueve a todos. Entonces, ser antenas de luz es entender
primero que nosotros tenemos la capacidad de estar en la Tierra y de traer esos pensamientos de Dios al planeta. Y también entender que nosotros podemos emitir desde nuestro ser hacia la Tierra y hacia el universo. Porque ellos me dijeron, si no, ¿cómo estarías conversando con nosotros? Si no pudieses emitir. No solamente recibes, sino que tú también entregas. Entonces, ser antenas de luz es entender un gran propósito. Nosotros no solamente somos espíritu en una experiencia humana, es decir, nosotros no solamente somos espíritu en la materia, nosotros también somos seres que están espiritualizando la materia hacia el espíritu, valga la redundancia. ¿No es cierto? Nosotros no solamente descendimos, eso es lo que quiero explicarles, nosotros no solamente descendimos, nuestra esencia que es espiritual descendió a la materia, sí, pero ¿por qué? Porque nosotros estamos aquí para elevar la materia hacia el espíritu, nosotros estamos espiritualizando la materia. Y por eso es que somos los motores de la evolución en el universo. ¿Y cómo podemos activar todo ello en nosotros? Yo pensaría que hay tres partes importantes dentro de la activación de la antena de luz. La primera es la básica, es como decirte, la básica significa que es la base, ¿no es cierto? Y la base es tu cuerpo físico. Y yo en esta parte quiero decirte, con Roxy conversábamos, yo le decía, Roxy, mira, a mí me cuesta mucho a veces decir lo que yo he recibido porque hay personas a las que, digamos, le, no les es fácil escucharlo, ¿me entiendes? Cuando yo tuve que recorregir mi camino, para mí tampoco fue fácil las primeras conexiones que tuve con los guías, porque los guías me felicitaron por un lado y luego me dijeron, ok, todo esto tienes que corregir y te falta todavía. Pero, pero bueno, la única manera de crecer es escuchar, ¿no? Y de pronto solamente teniéndolo allí para analizarlo, ya te plantea un momento de crecimiento. Mira, la fase de todo, la primera fase, digamos, de la activación de la antena de luz es el cuerpo físico. En el cuerpo físico, familia querida, quiero decirles que el cuerpo físico requiere tener el balance necesario para poder cumplir todas sus funciones, porque el cuerpo físico es la máquina de manejo de energía más sofisticada que existe en el universo. Quiero decirles que si hay algo que yo he recibido de los guías es que nuestro cuerpo físico no es proceso de, digamos, de que nosotros evolucionamos del chimpancé. No, a mí me han dicho claramente que el cuerpo del ser humano universal, fíjense lo que les estoy diciendo, del ser humano universal, es decir, que no solamente del planeta Tierra, es un diseño divino, porque es el diseño perfecto para que nosotros estemos conectados al Creador y tengamos la capacidad de despertar todas nuestras habilidades y nuestras potencialidades espirituales en la materia. Entonces, en ese sentido, nuestro cuerpo físico tiene una función que tenemos que saber cuidar dentro de lo posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me dijeron? Y luego yo lo comprobé porque créeme que de las cosas que yo escucho, yo escribo y yo digo, no, esto tiene que tener, debe estar comprobado por alguien, debe haber información que secunde esto que estamos recibiendo. Y desde hace varios años ya les había contado yo a la gente de camino cosas chiquitas que nosotros pensamos que no son malas y sin embargo causan un impacto importante en el cuerpo físico. Por ejemplo, los tatuajes, ¿ok? Entonces, hoy en día nosotros nos tatuamos todo. Entonces, qué sé yo, tuve mi hijo y entonces me pongo aquí la cara de mi hijo, no sé. Me fui a la India y entonces aquí me pongo todo un mandala en esta parte y encima esta parte es muy importante y muy sensible. El problema de los tatuajes es que no son como los tatuajes que se hacían antes los seres humanos en las tribus, que utilizaban, por ejemplo, semillas de henna o de chote, no sé cómo le llamen en diferentes lugares, pero eran semillas trituradas y ese tinte vegetal ponían diseños que luego eran reabsorbidos porque son orgánicos.
y entonces te duran una semana, 2 semanas y luego desaparecen. Para que un tinte perdure en tu piel todo el tiempo que duran ahora los tatuajes, es porque tienen metales pesados. Entonces, todo metal pesado interfiere con tu sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central es la parte del cuerpo que canaliza la energía espiritual. Entonces, nosotros conectamos a través de todo nuestro sistema nervioso central y por eso es que alrededor del sistema nervioso central es en donde están todos los chakras, ¿verdad? Y es en donde están también todas las diferentes glándulas del cuerpo. Así que nosotros, familia querida, tenemos que entender que hoy por hoy es impresionante, me parece que es hasta deliberado. Todo lo que existe nos está llenando de metales pesados. Entonces, las mujeres nos pintamos las uñas, nos hacemos las uñas, ¿cómo se llaman estas? Las de gel, no sé qué. Entonces, te raspan tu uña y te ponen, o sea, es un montón de químicos que nosotros tenemos, nos ponemos aquí, nos tatuamos las cejas, nos tatuamos ¿cómo se llaman las? Y todo eso te va contaminando porque son polímeros, por ejemplo, nos ponemos polímeros, nos ponemos, digamos, implantes, y entonces el cuerpo reacciona muy fuerte a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen los guías? Y nos dicen que nuestro cuerpo físico tiene un balance que es muy delicado y que nosotros tenemos que saber mantener, ¿ok? Entonces, comer adecuadamente, no incurrir, digamos, dentro de lo posible en cosas que a nuestra estética física le puede, digamos, te puede venir bien y podemos vernos muy bonitos, muy atractivas, etcétera, pero que en nuestro cumplimiento de nuestro rol espiritual puede generar un problema de conexión, ¿me entiendes? Porque si hay algo que es aislante de la energía, ¿qué es un aislante de energía? Todo lo que es plástico. El plástico aísla la energía. Entonces a mí me dijeron, tienes que hacer tierra, tienes que conectarte a la energía de la tierra. Eso es importantísimo dentro de tu balance energético. Nosotros somos una especie de sistemas energéticos y tenemos polo positivo, que es la energía que viene del éter, de la luz del universo de Dios, y luego tenemos un polo negativo, que es toda la energía que traemos desde la tierra. Los seres humanos siempre hemos estado en contacto con la tierra y cuando utilizábamos todos los que son materiales conductivos, como por ejemplo el cuero, el cuero es conductivo, simplemente nuestra planta del pie directamente en la tierra, estábamos mucho más fuertes. Ahora la gente pasa fatigada. Entonces, ¿qué es lo que en una ocasión dijeron los guías? Dijeron, esta persona está sufriendo de fatiga crónica, ¿pero por qué? Porque tiene exceso de contaminación eléctrica de aparatos artificiales, que encima, eh, digamos, es un tipo de electricidad un tipo de energía que es artificial, que no es la del éter, ¿me entienden? Entonces pasamos todo el día así, 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 y resulta que en las manos tenemos 40,000 nodis de energía, 40,000. Entonces, por aquí, tú puedes controlar todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, imagínate si pasas así todo el día. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto de aquí, no sé si se ve, esto es Sí. un, eh, esto es un parche que absorbe la radiación del teléfono. Y aún así, yo tengo eh, el teléfono el menos tiempo que yo pueda, ¿ok? Entonces, hacer tierra es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días tenemos que estar en contacto con la tierra, especialmente si vivimos en edificios. Tenemos que entrar en contacto con la tierra todos los días. Tenemos que quitarnos, todos los zapatos ahora son de goma, son aislantes. Entonces tenemos que quitar nuestros zapatos y tenemos que tratar de poner, son 15 minutos que se necesitan. Toda esta sobrecarga que tenemos, en 15 minutos la tierra lo absorbe y te descontamina. Pero eso es algo que cada día ya no podemos dejar de hacerlo porque los guías decían, bueno, esto es una conversación muy larga, pero ellos advertían de cosas que van a pasar en el futuro. Quiero dejarlo ahí. Simple y llanamente quiero decirles que cada vez va a ser más importante esto, porque la radiación y la contaminación, digamos, de las redes va a ser cada vez más fuerte. Y si no queremos enfermar, tenemos que hacer esto, ¿ok? Este, tomar mucha agua, em,
tomar mucha agua porque también la gente ahora está deshidratada, pero también está deshidratada porque todas las luces que tenemos hoy en día son LED. Estamos muy rodeados de LED. El problema de la luz LED es que nos deshidrata rápidamente y estamos también constantemente con aire acondicionado. Y el aire acondicionado nos deshidrata y nos estamos olvidando de hidratarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como te digo, hay un balance que es muy delicado. El cuerpo físico es un cuerpo perfecto, pero también tiene un balance que es muy delicado. Entonces, evitar todo aquello que pueda alterar ese balance es lo recomendable. Entonces, ahí va como una primera capa, ¿no? Esta es como una primera parte, que es como la base de la activación de la antena de luz. Luego tienes otra segunda parte, que esta es la que muchas veces es la más difícil de sortear. Y es que nosotros tenemos que desarrollar la inteligencia emocional. Y entonces los guías dicen nuevamente, la antena de luz, o sea, ¿qué es lo que pasa? Esto te cuento de lo que me pasó a mí. Y yo tengo ese video de cuando yo lo conté, te digo, desde hace ya 5 o 6 años. Bueno, las emociones es como quiero que te imagines una televisión como las que teníamos antes, que tenían la señal. ¿Te acuerdas cuando se ponían estáticas y shh, así? Y nosotros ahí con la antena ahí tratando de cuadrar así, ¿dónde está la señal? ¿Te acuerdas? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en nuestra antena de luz, las emociones hacen eso. Entonces yo les decía a los guías así porque yo siempre les pedí ayuda y no sé qué, y ustedes no me respondían. Y ellos decían, siempre tú estuvimos hablando. Lo que pasa es que estabas tan emocional que es como cuando la televisión me mostraban esa imagen de la televisión así, shh, no nos podías ni escuchar ni ver porque tus emociones bloqueaban la señal más clara, ¿no? Cuando tú, digamos, entregaste todo, eso es lo que sucedió cuando yo le hablé a Dios, yo le entregué todo, mi desesperación, mi tristeza, mi frustración, mi miedo, todo, se lo entregué todo. Entonces se permitió el espacio que nos permitió ponerte en balance nuevamente. Cuando te pusimos en balance, entra la luz de Dios, porque ellos también dicen, nosotros no tenemos, o sea, no existe luz propia, la única luz que existe es la de Dios, ¿me entiendes? La única energía que existe es la de Dios, y cuando entra de forma pura, lo que te da es eso, te da balance, te da fuerza, te da paz. Y cuando hubo paz, entonces tú creíste y tú confiaste. Y entonces allí se generó entonces ese balance que se requiere en el cuerpo emocional, que permite, porque el cuerpo emocional en realidad, digamos, es una energía que está rodeando el cuerpo físico. Entonces ya tienes balance en el cuerpo físico, ahora tu cuerpo emocional entra en balance y entonces ya tienes los dos escaños necesarios. Y el último, vamos a decirlo de alguna manera, es solamente para que nos entendamos, es el activar el cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué significa esa activación del cuerpo espiritual? Es cuando tú, en tu libre albedrío y en tu conciencia, tú dices, esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser parte digamos, de ser un instrumento del amor de Dios en la tierra. Y entonces ya no quieres guiar la experiencia a través del ego. ¿Me entiendes? Porque muchas veces las personas lo que dicen es, yo quiero ver a mi guía ahora, porque quiero hablarle, quiero hacer todas las preguntas y que me dé todas las respuestas, porque lo necesito ya. Yo nunca pedí eso. En realidad lo único que yo hice es, Dios, te entrego mi vida. Mi vida está en tus manos y tú guíame y todo lo que tú me digas que yo tenga que hacer, yo lo voy a hacer. Eso es lo único que yo le dije, es en mi corazón. Y le entregué por completo mi vida y mi corazón y todo y mi camino. Y entonces allí ya no hay ego. Entonces hay la conexión más pura a través del amor, el amor a Dios, porque yo te lo digo en mis palabras, ¿no? Porque si hay algo que a mí me sorprendió mucho de los guías, es que ellos me hablaban de que, ¿qué es lo que nos une a Dios? Ellos me dijeron una vez, me preguntaron, ¿qué es lo que nos une a Dios? Y yo les dije la fe, y ellos dijeron, la fe es una emanación de lo que te une a Dios, pero lo que te une a Dios es su energía primigenia, el amor. Entonces ellos dijeron, tú siempre estás unida a Dios porque Dios te ama, pero tú le amas a Él. Y para que haya un puente de comunicación, tiene que ser
de ambos lados. Y cuando ellos me dijeron eso, yo dije, increíble, de verdad, que toda mi vida yo de pronto reverencié a Dios o le temí o simplemente lo ignoré y quise entender, no, Dios es una fuerza universal, solamente es como la fuerza del universo. Y ellos dijeron, si quieres lo puedes ver así, pero en realidad es la sabiduría infinita, es el amor inconmensurable. Tienes que entender que Él te escucha, Él te entiende, pero sobre todo Él te ama. Y cuando entiendes que Él te ama, tú tienes una decisión que hacer. ¿Qué sientes tú por Él? Si tú también le amas, entonces se genera una conexión que brilla en fe, brilla en confianza, es irrompible. Y entonces ahí se genera, digamos, todo lo que te pasó, o sea, en mi vida, ¿no? Entonces ellos es lo que explicaron. Ellos lo que explicaron es que nosotros estamos siempre unidos a Dios porque Dios nos ama, pero nos preguntan a nosotros, ¿tú amas a Dios? ¿Tú entiendes que Dios es la sabiduría infinita del universo y que te entiende? Que entiende todo lo que estás haciendo, viviendo, pasando, sintiendo, pensando y lo que pensarás. Entonces, eh, en ese sentido, si ya tienes la parte física, no tienes que tener salud perfecta. Tienes que tener balance, el balance necesario. Tienes la parte emocional y tienes la conexión espiritual, porque en tu libre albedrío dices, yo quiero, yo quiero, yo sé lo que quiero, yo sé lo que quiere mi alma, se va a dar solo. No tienes que hacer nada más. Se va a dar solo, se va a dar de una manera que te puede impresionar. Y yo siempre le digo esto a la gente de camino, y si yo te contara todas las experiencias que la gente comenzó a tener, ¿pero por qué? Porque entendimos, porque ya lo entendimos. Sí, en el estudio de la obra de Cristo eh, nos habla de todo esto que tú nos estás comentando, nos estás mostrando. Así. Y nosotros empezamos a trabajar principalmente con la autoobservación y el manejo del ego, calmar el ego, aprender a controlarlo, dominarlo. Y los cambios que hemos visto partiendo desde el hecho de las actitudes que teníamos erróneas, que no teníamos conciencia de ello, en comparación a antes, como éramos antes, a como estamos ahora, y eso que llevamos poquito de estudio, han sido maravillosos. Eso ha permitido que, bueno, una mayor unión entre los grupos que estamos estudiando, grupos de amigos, y de mayor trabajo, ejercicios espirituales, meditación, mucha meditación. Y a través de ello también nos hemos dado cuenta que hay muchas capacidades que se han empezado a abrir, energéticas, que claro, todas las tenemos, pero en relación a personas que ya traían cierto grado de capacidades, han podido desarrollar un poco más allá, tener mayor conexión. Ha sido como bastante bello los relatos. Y personas que nunca habían podido sentir ni ver nada más allá, empiezan ese trabajo y empiezan su conexión. Y también en conjunto, la comunicación, cuando tú dices todos cantan, pero nadie está hablando, nadie está pronunciándolo, esa comunicación telepática también está empezando a ocurrir, Ujú. al menos entre las personas que directamente yo he conocido y estamos trabajando en el estudio de la obra de Cristo. Entonces es energía muy maravillosa y claro, llama mucho la atención y nos ha permitido crecer y tener un entendimiento que está en base al amor. Se siente un ambiente de amorosidad constante. Por eso digo yo, esto es como lo que uno siempre, y antes lo había comentado, como los amigos que yo siempre quise tener, con esa energía, con esa empatía, con esa amorosidad, sin interés de por medio, sin intereses personales, a cambio. Y esto ha ayudado a que vayamos compartiendo, nos acompañamos, se arma como una especie de grupo, de hermandad, de unión, de fraternidad muy bello que está ocurriendo. Así Así que es. eso es lo que
que debe ser similar a lo que tú nos señalas del grupo que estudia con todo lo que tú les has enseñado en Camino a las Estrellas. pero que Alexa- estamos Ale- poco a poco uniéndonos y sí, somos uno. exacto. Alexandra, ¿qué representa, si tú pudieras resumir la obra de Cristo, qué sería para ti? ¿Qué representa para ti la obra de Cristo? Un regalo, un regalo para el mundo, porque tener la obra de Cristo con ese nivel de descripción, con ese nivel de explicación, con esa claridad, yo creo que es un regalo. Eso es la obra de Cristo, es un regalo para nuestro entendimiento, porque muchas preguntas que todos nos hacíamos están allí, las respuestas están allí. Entonces, en ese sentido, es un regalo para todos nosotros de confirmación, es un regalo de entendimiento y es un regalo que nos invita a todos a comenzar un camino que antes tal vez no lo teníamos claro, no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos cómo iniciarlo y ahora lo tenemos claro. Y yo quiero decirle simple y llanamente que, digamos, en palabras de mis guías, pero que están plasmadas de una manera maravillosa en la obra de Cristo, es que nada, nada de lo que nosotros estamos viendo, pasando, viviendo, eh, no tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y ese propósito no solamente viene dado, le das tú el propósito también. Es decir, tú puedes darle un propósito a tus experiencias, a tus vivencias y a tu vida en base a una decisión personal que está basada en la fe y en la confianza. Eso es algo que quisiera también decir, porque muchas veces nosotros pensamos que todas las cosas que nos pasan vienen dadas tal vez desde lo alto. Y en cambio, quiero decirte que en realidad también hay muchas cosas que desde lo alto se espera que nosotros le demos el sentido, el propósito y la correcta dirección. Así que vivamos nuestra vida, esta vida que es tan importante, Alejandra querida, esta vida es una vida muy importante. Esta es una vida, y esto quiero, tal vez la obra de Cristo nos invita a entender esto, es que estamos viviendo nuestras vidas de fin de ciclo. Y por eso es que es un regalo tan grande para el mundo, porque nos invita a entender la importancia de este momento en el que estamos todos unidos viviendo, un momento que es muy importante para cada uno de nosotros y para nuestro planeta. Y no solamente para el planeta, sino para el sistema solar, la galaxia y el universo. Todo lo que estamos haciendo aquí tiene un impacto en el infinito. Muchas gracias, Alexandra. Eh, Nos ha costado mucho lograr esta bella reunión después de un par Sí. de meses conversando, pero al fin, gracias al Padre, pudimos realizarla. Eh, Gracias por todo lo que nos has entregado, por todo el cariño que, que nos comunicas, las enseñanzas, tus conocimientos y tu ayuda para todos nosotros. Y te quiero dejar invitada eh, para algún próximo programa, cuando tú quieras venir, cuando necesites. Tú me avisas y nos ponemos de acuerdo y podemos presentar un nuevo programa. Así que infinitas gracias para ti por toda la ayuda y por toda tu entrega. No, gracias a ti, Alejandra. Para mí ha sido una experiencia bellísima estar juntas y por favor cuenta conmigo para lo que necesites. Aquí estaremos nuevamente. Vamos a de pronto pensar en algún otro tema que queramos profundizar y de verdad abrazándote mucho a la distancia y a cada uno de las personas que están estudiando la obra de Cristo, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos también los que nos están viendo, nos están acompañando. Cariño infinito para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Alexander.